este vídeo vamos a ver cómo se puede utilizar un servicio online basado en el lenguaje de programación Python para realizar cálculo simbólico. El servicio se llama SIMPy con 2 Y gamma. Tecleamos y entramos en el primer resultado, que es su página web. Aquí tenemos la página de presentación. Si queremos nos podemos loguear, pero no es necesario para realizar los cálculos. Si pulsamos aquí podemos ver ejemplos aleatorios. Vemos un primer ejemplo. Aquí nos está calculando la derivada de un producto de 3 funciones. También podemos ver más ejemplos si queremos. Aquí tenemos, si pulsamos sobre este resultado, tenemos la fracción irreducible asociada a la que hay aquí. Pero nosotros no vamos a ver esto, sino que vamos a realizar estas operaciones. Lo primero va a ser una operación con números enteros. Tecleamos menos 7 por 5 más, abrimos paréntesis, 6 menos 2, y el elevado lo escribimos con el circunflejo. Pulsamos Enter y aquí tenemos el resultado exacto. Ahora vamos a hacer una división. La división ponemos 8976, la barra de división 65. Y aquí tenemos la fracción, en este caso es una fracción irreducible, y el resultado. A veces nos interesa, además del resultado con decimales, también el cociente y el resto de esta división. Para obtener el cociente tenemos que colocar 2 barras entre los operandos. Aquí tenemos que el cociente es 138. Para obtener el resto tenemos que utilizar el operador módulo, que en este lenguaje es el tanto por ciento. Nos dice que el resto es 6. Vamos a comprobar que efectivamente es así. 65 lo multiplicamos por 138 y le sumamos 6 y nos tiene que dar 8.976. Ahora vamos a pasar a trabajar con fracciones. Vamos a ver esta operación cómo se realiza. Abrimos paréntesis, escribimos 1/2 más 2/3, cerramos paréntesis, el por para multiplicar, 1/5 y lo elevamos a la 7. Aquí tenemos el resultado simplificado y aquí tenemos el resultado con decimales. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con números decimales. El separador de decimales en SIMPy y en Python es el punto. Por lo tanto, escribimos 4 dividido 2.6 menos 7.89, que va a multiplicar a 34 menos 5.3 al cuadrado. Cerramos el paréntesis y aquí tenemos el resultado con todos los decimales exactos. Para calcular raíces cuadradas debemos utilizar el comando sqrt. Escribimos entre paréntesis 68 para calcular la raíz cuadrada de 68. Como vemos aquí nos la ha simplificado, ha sacado el 2 fuera de la raíz y aquí tenemos el resultado con unos cuantos decimales. Si queremos más decimales, pulsamos sobre este botón y podemos obtener todos los que queramos. Ahora vamos a ver cómo se obtienen otro tipo de raíces. Vamos a escribir 7, 8, 9 y para hacer una raíz quinta vamos a elevarlo a 1/5. Escribimos 1/5 entre paréntesis y el circunflejo para elevar. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Este radical es irreducible. Si fuese reducible, SIMPy lo reduciría. Y ahora nos vamos a las razones trigonométricas. SIMPy, como casi todos los programas, calcula por defecto en radianes. Vamos a ver cómo se calcularía el seno. Escribimos sin de 3 por pi, escribimos directamente pi dividido entre 4. Aquí tenemos el resultado, que es raíz de 2 partido 2 y una aproximación decimal. Podemos tener más decimales si queremos. Para la tangente utilizamos el comando tan y escribimos pi dividido entre 3. La tangente de 60, si lo entendemos como grados, pues es esta que tenemos aquí.
Si queremos calcular el coseno de 45, lo tenemos que transformar de grados a radianes. Multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Y de esta manera obtenemos el coseno de 45, que es raíz de 2 partido 2. Bueno, y para las funciones trigonométricas inversas se utiliza a cos, que es el arcocoseno, a sin, que es el arcoseno, y a tan, que es el arcotangente. Bueno, pues vamos a calcular el arcocoseno de 0,5. Aquí lo tenemos, un poco más de un radian. En realidad estos son 60 grados. Vamos a verlo. Multiplicamos por 180 y dividimos entre pi y tenemos que efectivamente son 60 grados. Ahora vamos a ver cómo se calculan logaritmos. Para ello debemos hacerlo de la siguiente manera. Escribimos log, un paréntesis, y lo primero que escribimos es el número al que le queremos calcular el logaritmo. Y separado por una coma, la base del logaritmo. En este caso 10. El logaritmo en base 10 de 1000 naturalmente es 3. Vamos ahora con este, que no es un número exacto, 342, y aquí tenemos, cuando escribe el log solo es el logaritmo neperiano, en este caso nos da la fórmula de cambio de base, y aquí tenemos una aproximación decimal y si queremos más dígitos. Ahora vamos con el logaritmo en base 2 de 32, el logaritmo de 32 en base 2 pues naturalmente es 5. Y ahora vamos con el logaritmo neperiano. Para escribir la letra E en SIMPI debemos escribir la E mayúscula. Vamos a verlo. Si escribimos la E mayúscula, aquí tenemos el número E. Y para escribir el logaritmo neperiano podemos escribir indistintamente ln o log. Vamos a hacerlo con ln. Vamos a calcular el logaritmo neperiano de E elevado a la quinta, que nos debería dar 5. Aquí lo tenemos. Y si lo que queremos es hacer composición de funciones, pues lo escribimos tal como se escribe en matemáticas. Coseno del logaritmo de 56. Y aquí tenemos una aproximación, dado que este número no es exacto. Bueno, y ahora vamos a empezar con un poco de teoría de números. Vamos a factorizar números. Aquí tenemos el 630 y lo vamos a factorizar. Para ello utilizamos el comando factor int, de factorización entera en inglés, y escribimos 630. Bueno, y aquí nos dice que la factorización es 2 elevado a 1, 3 al cuadrado, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1. También podemos preguntarle directamente a SIMPI si los números en cuestión son primos. Para ello tenemos que teclear isprime. Por ejemplo, el 23 lo tecleamos y nos dice que sí, que es verdad. Si tecleamos, por ejemplo, 24, pues nos dice que no es primo, puesto que es par. Ahora vamos a calcular los divisores de 180. Para ello utilizamos el comando divisors, que es la manera de escribir en inglés divisores, y entre paréntesis 180. Bueno, pues aquí tenemos todos los divisores del 180. Si lo que queremos es saber cuántos tiene, o sea, contar los divisores, pues podemos utilizar este comando, contar divisores en inglés, y simplemente nos dirá cuántos tiene. Nos dice que tiene 18 divisores. Los podíamos haber contado antes, pero de esta manera es más cómodo. Y ahora vamos a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bueno, pues para ello debemos utilizar las iniciales en inglés de máximo común divisor, que es GCD. Abrimos paréntesis, escribimos el primer número y separado por una coma el segundo. Cerramos paréntesis y estamos calculando el máximo común divisor. Para calcular el mínimo común múltiplo hay que hacer lo mismo, pero utilizando las iniciales inglesas, LCM. Y aquí tenemos el mínimo común múltiplo.
Para resolver ecuaciones sencillas, algebraicas, utilizamos el comando solve. Y aquí tenemos que escribir la ecuación igualada a 0. Solo la parte izquierda de la ecuación cuando esté igualada a 0. X al cuadrado menos 5x más 6. Pulsamos la tecla Enter y aquí tenemos que las soluciones son 2 y 3. Ahora vamos con esta ecuación que tiene soluciones complejas, más 4, y vemos que las soluciones son 2y y menos 2y. Y ahora vamos con un sistema. Para resolver sistemas tenemos que utilizar también el comando solve, pero cada una de las ecuaciones la debemos escribir dentro de unos corchetes. Escribimos la primera ecuación, más 6y, pero como tiene que estar igualada a 0, traemos el 3 a la izquierda con el signo menos. Ponemos una coma y escribimos la segunda ecuación. Menos 3x menos 7y menos 2. Cerramos el corchete y tras una coma escribimos las variables con las que estamos trabajando. En este caso son x e y. Cerramos el paréntesis del solve y aquí tenemos el resultado. La x es 33 partido 10 y la y es menos 17 partido 10. Ahora vamos a realizar operaciones con polinomios. En el primer caso, una operación combinada. Y queremos desarrollarla. Aunque muchas veces no será necesario, vamos a escribir el comando expand, que significa desarrollar en inglés, y escribimos dentro de él la operación. X menos 3, que va a multiplicar a 4x al cuadrado menos 3x más 1, más x menos 4 elevado a la tercera potencia. Y cerramos el paréntesis de expand. Bueno, pues aquí tenemos el resultado desarrollado. Aquí tenemos una división. Bueno, pues lo que nos interesa de esta división es calcular el cociente y el resto. Para ello hay un comando en SIMPy que es div. Ahora escribimos el dividendo, x al cubo menos 4x al cuadrado menos 6x más 2. Y tras una coma escribimos la otra parte, 2x menos 3. Esto nos arroja dos resultados. Esto primero de aquí que nos sale es el cociente y esto es el resto. También lo podríamos haber calculado de la siguiente manera. Si utilizamos el comando cubo, que son las iniciales de cociente en inglés, y escribimos lo mismo, nos devolverá el cociente. Aquí lo tenemos. Y si escribimos ren, que son las iniciales de resto en inglés, pues nos devuelve el resto. Lo mismo que antes, aunque es más cómodo hacerlo con el comando div, que nos proporciona las dos partes de la división. Bueno, y ahora vamos a factorizar este polinomio que tenemos aquí. Para ello tenemos que utilizar el comando factor y entre paréntesis el polinomio x a la cuarta menos 7x al cubo más 17x al cuadrado menos 17x más 6. Y aquí tendremos la factorización. Aquí la tenemos. Bueno, ahora vamos a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo del polinomio anterior y este que hay aquí. Podríamos factorizar ambos y ver cuáles son los factores comunes, elegir los factores comunes al menor exponente y todo lo que se hace para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Pero mucho más cómodo es utilizar el comando GCD, que son las iniciales de máximo común divisor en inglés. Escribimos el primer polinomio, que ya lo teníamos escrito, una coma y el segundo polinomio. 13x más 12. Y aquí tenemos el máximo común divisor. Si utilizamos las iniciales LCM, pues tenemos el mínimo común múltiplo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se trabaja con fracciones algebraicas. Pues para trabajar con fracciones algebraicas escribimos x al cuadrado menos 5x más 6
dividido, y abrimos también paréntesis, x al cuadrado menos 6x más 8. Tecleamos y aquí obtenemos la misma fracción pero simplificada. Y ahora vamos a hacer una operación con fracciones, no muy complicada, simplemente una suma, pero podría ser bastante más compleja. Una operación combinada de fracciones algebraicas arbitrarias. Más 3x menos 3 dividido todo entre x al cuadrado menos 1. Cerramos paréntesis. Y aquí vemos el resultado que hemos obtenido. Y ahora lo que vamos a hacer es una gráfica de funciones. SIMPy no es muy bueno dibujando funciones, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. La verdad es que es fácil de manejar. Escribimos plot, que es escribir dibujo en inglés, y escribimos coseno de x. Le damos y aquí tenemos el dibujo. Bueno, aquí podemos hacer varias cosas con este dibujo. Lo primero que podemos hacer es ponerlo en forma cuadrada, si queremos, en vez de en forma rectangular. Le damos a Reset y lo volvemos a poner. Aquí podemos hacer más cosas con este dibujo. Podemos, por ejemplo, que se vea la cuadrícula, los ejes, que no se vea el dibujo y más cosas. También lo podemos poner en pantalla completa y podemos hacer más grande nuestro dibujo si queremos. Y yendo aquí podemos ir a las opciones de exportación. Venimos aquí y aquí tenemos una imagen que la podemos guardar como en formato SVG para incluirla pues, en cualquier programa de procesador de texto o donde queramos. Bueno, podemos dibujar una gráfica o podemos dibujar dos gráficas juntas o tres. Vamos a dibujar esta también. Bueno, pues para ello debemos escribir ambas gráficas entre corchetes. Escribimos la primera y ahora escribimos la segunda. La exponencial de la raíz cuadrada de x. Cerramos los paréntesis y también tenemos que cerrar el corchete. Y aquí vemos que nos dice que dibuja las dos. Y aquí tenemos los dos dibujos, uno en color naranja y otro en color azul. Para operar con números complejos debemos tener en cuenta que SIMPy entiende la I mayúscula como la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a ver que si escribimos I al cuadrado con I minúscula, lo interpreta como I al cuadrado. Sin embargo, si escribimos I mayúscula, nos dice que el cuadrado es menos 1. Así que en todas estas operaciones con números complejos debemos emplear la I mayúscula. Vamos a realizar la primera operación. 3 menos 5i dividido 2 más 7i. A lo que le vamos a sumar 3 más i, todo ello multiplicado por menos 3. Ejecutamos y aquí tenemos el resultado tanto en forma exacta de fracción como en forma aproximada. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el módulo de este vector o de este número complejo. Para ello utilizamos el comando ABS de valor absoluto y por un problema que tiene SAMPy debemos escribir la primera A en mayúscula. Si no la escribimos no nos lo reconocerá. 3 más 6i y aquí tenemos el resultado, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se realizan límites en SIMPy. Escribimos limit, abrimos un paréntesis. Lo primero que tenemos que escribir es la función a la que le queremos calcular el límite. Seno de x dividido x. Separado por una coma la variable y separado por otra coma el punto hacia el que tiende, 0. Cerramos el paréntesis, ejecutamos y aquí tenemos que el resultado, como es conocido, es 1. Vamos con el otro límite. El límite, abrimos un paréntesis, 1 más 1 dividido x, todo ello elevado a x, la variable es la x,
y para escribir el infinito escribimos dos os minúsculas. Cerramos el paréntesis y como vemos este límite tiende en el límite al número e. Ahora vamos a ver cómo se calculan derivadas. Para ello el comando que se utiliza es diff, de diferencial en inglés, con dos f's. Escribimos 5x a la sexta y después de una coma escribimos la variable con respecto a la que queremos derivar. Cerramos y nos dice que la derivada es 30 por x a la quinta. Si aquí escribiésemos otra x, pues nos daría la segunda derivada. Vamos a hacer la segunda derivada de esta función. Para ello escribimos diff con dos f's coseno del logaritmo neperiano de x y tras una coma derivamos una vez con respecto a x y otra vez con respecto a x. Aquí tenemos la derivada. También podemos hacer esto de la siguiente manera, escribir x y aquí escribir un 2 para decirle que es la segunda derivada. Y nos da lo mismo. Si aquí escribiésemos un 6 sería la derivada sexta, que sería mucho más cómodo, aquí tenemos el resultado, que escribir 6 veces x. Bueno, y ahora vamos con las integrales. Primero una integral indefinida y después una definida. El comando es integrate y entre paréntesis la función, el seno de 2x. Aquí tenemos el resultado de la integración. Y ahora vamos a hacer una integración definida. Tenemos que tener cuidado porque tenemos que decirle exactamente a Simpi cómo lo tiene que hacer. Primero escribimos la función x al cuadrado menos 3x, una coma, y ahora entre paréntesis tenemos que escribir los siguientes datos. X, que es la variable con respecto a la que integramos, sería similar al diferencial de x. Una coma, el primer límite de integración, una coma, el segundo límite de integración. Cerramos el paréntesis de esta tupla que hay aquí y cerramos el paréntesis del integrante. Lo ejecutamos, aquí tenemos, y aquí tenemos el resultado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se efectúan operaciones matriciales. La manera de escribir matrices en Simpi es la siguiente. Tenemos que escribir la palabra clave matrix, comenzando en mayúscula. Y aquí, entre paréntesis, tenemos que escribir la matriz. La matriz, como en casi todos los lenguajes de programación, se escribe de la siguiente manera. Abrimos dos corchetes y escribimos 4,7. Estamos escribiendo la primera línea de la matriz. Cerramos el corchete, ponemos una coma y vamos a empezar a escribir entre corchetes la segunda fila de nuestra matriz. Cerramos los dos y cerramos también el paréntesis. Vamos a ver que esto en realidad es una matriz. Aquí vemos que Simpi entiende que esto es una matriz. Vamos a realizar, por ejemplo, un producto. El producto se hace con el asterisco y vamos a multiplicar por la otra matriz. Aquí abrimos los dos corchetes, 1,5, 2,9. Se nos desplaza los resultados que hay aquí, pero no hay problema. Podemos seguir escribiendo. Y aquí tenemos una matriz multiplicada por otra matriz y aquí tenemos el resultado. Bueno, y ahora vamos con una matriz 3 por 3 y le vamos a calcular el determinante de la inversa. Borramos todo esto, borramos todo y escribimos matrix. Abrimos primera fila, 4, 4, 3. Vamos con la segunda fila, menos 2,6,3 y la última, 1,3,4. Cerramos y podemos ejecutar. Como vemos, por defecto Simpi nos calcula la matriz inversa, pero si nosotros queremos calcular la matriz inversa, pues lo que hacemos es escribir esto entre paréntesis y elevarlo a menos 1. Esta sería la manera más cómoda de calcular la matriz inversa.
También podríamos calcular cualquier otra potencia, por ejemplo, podríamos elevar esta matriz a la cuarta potencia. Aquí tenemos el resultado de elevarlo a la cuarta potencia. Y si lo que queremos es calcular el determinante, pues escribimos det delante y entre paréntesis, este paréntesis primero y este paréntesis segundo son del determinante, y lo ejecutamos. Y aquí tenemos que el determinante de esta matriz pues es 68. Esta matriz es no singular. Además ya habíamos calculado antes la